¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy y por unos cuantos años más, el tema de mayor importancia para los venezolanos es, sin duda, la economía. El pasado jueves 7 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro anunció a todo el país y a toda la Asamblea Nacional Constituyente el Plan Constituyente para la Paz y la Prosperidad Económica. El presidente Maduro hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo económico productivo y diversificado, como consecuencia del quiebre inesperado y prematuro del modelo rentista petrolero en un contexto de bloqueo y persecución financiera contra el país, advirtiendo que no hay señales de una recuperación significativa del precio del barril de crudo. Quiero destacar que el presidente Maduro se refirió al agotamiento de los sistemas de control de precios y de fijación de precios por parte del Estado y propuso una estrategia de precios acordados a partir de un gran diálogo nacional entre el gobierno, el poder popular y el sector empresarial del país. Igualmente, el presidente señaló la necesidad de crear nuevas reglas de juego para construir una economía mixta bajo la dirección del Estado, pero en justa armonía con los sectores productivos de capital nacional e internacional. En este sentido, planteó establecer las garantías necesarias que conviertan nuestras fortalezas y potencialidades en condiciones atractivas para la inversión extranjera, principalmente en el turismo, la minería y el petróleo, y de esta manera diversificar las fuentes de divisas para el país. Asimismo, propuso reimpulsar la producción agrícola a través de la creación de un gran consorcio agroalimentario del sur que coordine los diversos esfuerzos productivos agrícolas. Finalmente, entre otras medidas, convocó a reuniones con los tenedores de bonos de la deuda pública para negociar alternativas de pago y superar las sanciones impuestas por Estados Unidos. En general, creo que las medidas expuestas por el presidente Maduro ante la Constituyente y ante el país van en la dirección correcta. Sin embargo, quedó pendiente la definición de una política cambiaria como punto inicial y medular de la agenda, sea un control de cambios como el actual, la unificación y flotación de la divisa, o pegarse a una moneda o a una canasta de monedas, son opciones cuyo éxito depende de otras variables y deben abordarse de manera simultánea y coordinada. Por ejemplo, la posición de activos, los ingresos, la posibilidad de intervenir de manera sustantiva en este mercado, el ajuste fiscal, la política monetaria, así como desmontar la ley de ilícitos cambiarios para que no impida las operaciones cambiarias legítimas. Hay que abrir el debate sobre la política cambiaria, sin complejos ni dogmas, sin excluir ninguna opción, incluso la alternativa de dolarizar nuestra economía. El objetivo debe ser romper el bloqueo económico y financiero y también ganar las próximas elecciones. El combate contra la inflación es otro tema fundamental. No podemos ganarle a la inflación solo con aumentos salariales, ni tampoco pueden acordarse precios con una inflación que crece cada día. La confianza es un activo muy valioso para cualquier economía. Establecer reglas de juego claras y atractivas que garanticen ganancias justas es un imán para las inversiones. Adaptar el discurso en este sentido es una prioridad. El 80% de nuestra deuda es en dólares. Las sanciones contra Venezuela por parte del gobierno del presidente Donald Trump van dirigidas a provocar un default. Por tanto, el impago no es opción, pues colapsaría definitivamente nuestra economía y abriría las puertas a un feroz embargo y a la intervención. El diálogo anunciado con los tenedores de los bonos de deuda pública
en un 74% en manos de estadounidenses y canadienses es urgente y necesario. Disminuir el impacto de las sanciones pasa por construir alternativas de pago y de nuevos financiamientos, principalmente para importar alimentos y medicinas. En este momento, el discurso radical y trasnochado es un barranco. Estabilizar la economía puede hacerse en un corto plazo y puede tener efectos positivos inmediatos sobre la producción y el bienestar social. Es cierto que la economía venezolana está lejos de ser una economía colapsada, sin alternativas. El gobierno podría apalancarse en la enorme riqueza petrolera y minera, pero las políticas para la estabilización económica del país deben hacerse de manera coordinada, conectada y mejor comunicadas. Hay que gobernar la economía y ponerla al servicio de la revolución y del pueblo. Para analizar esta situación, he invitado a Andreina Tarazón, abogada, profesora universitaria, ex ministra de la Mujer, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y miembro de la Juventud del PSUV. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenida, Andreina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Oscar, gracias por la invitación. Estás dedicada a estudiar las economías emergentes. Algunas vienen del campo socialista, otras se mantienen en el campo socialista, la mayoría exitosas. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Sí, bueno, allí primero habría que comentar que el mundo viene cambiando rápidamente y que venimos de un mundo que luego de ser multipolar, luego de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un mundo bipolar y ahora en este momento estamos viendo cómo el surgimiento de las economías emergentes, en el caso de China o por ejemplo en el caso de India, vienen no solamente a, digamos, ocupar un escenario en el campo económico, sino también un nuevo escenario en el campo político. Pudiéramos tomar o hacer referencia al caso de Rusia, por ejemplo, y una de las grandes enseñanzas que pudiésemos tomar sobre todo luego de la caída de la Unión Soviética, luego de la caída del muro de Berlín, es cómo justamente la historia o el antecedente socialista de muchas de estas economías permitió perfilar una industrialización de sus economías, una independencia, digamos, o soberanía económica y política que han permitido que estas últimas 2 décadas tengamos a economías hoy perfilándose. ¿Cuáles son las claves de ese éxito, de ese desarrollo? Sí, bueno, y pudiéramos hablar de algunas de las claves fundamentales. Una de ellas es el sistema político, por ejemplo, el sistema político estable, la no delegación. Cuando hablas de sistema político estable, te refieres a un amplio consenso acerca de un proyecto de país, sobre todo en el terreno económico. Sí, allí habría que no solamente mirar las experiencias de las economías emergentes, sino también la experiencia de los países desarrollados. No ha sido posible trascender la brecha de la dependencia económica o del subdesarrollo sin sistemas políticos estables, donde hayan proyectos de país a largo y mediano plazo. Nosotros decimos que los procesos de transformación económica no son procesos de corto plazo, no son procesos que se dan de la noche a la mañana, son procesos que llevan décadas. Implican amplios consensos, alianzas y clases. Por supuesto, para nosotros poder, por ejemplo, trazarnos como objetivo fundamental romper la dependencia, por ejemplo, innovar tecnológicamente, desarrollar los campos productivos de acuerdo a las características y las potencialidades de cualquier país, hace falta contar con absolutamente todas las fuerzas productivas. ¿El mercado qué papel ha tenido en el éxito de estas economías? Sí, bueno, allí primero deberíamos decir que hoy el mundo globalizado implica que hay una interconexión entre las economías. No es posible en este momento que ninguna economía pueda funcionar de manera autónoma, de aislada, aislada, sino muy por el contrario, hoy el mercado, hoy la globalización implica que debe haber una cooperación internacional, una interconexión, y por eso es que estas economías han podido
incorporarse al mercado. ¿Qué implica eso estratégicamente? Sí, estratégicamente implica, por ejemplo, que en el mundo en donde venimos nosotros deslocalizando, por ejemplo, las economías que forman parte de una de las iniciativas de la globalización, estas economías emergentes puedan aprovechar este fenómeno internacional sin doblegar la soberanía, pero además aprovechando, por ejemplo, la brecha tecnológica que implica o ha implicado para Occidente la revolución industrial y que durante todo el siglo XX ha tenido, digamos, como principio básico de su desarrollo, el desarrollo justamente de tecnología, y que ahora las economías emergentes, a través de, por ejemplo, procesos o iniciativas como el desarrollo de las zonas económicas en China, ha implicado la transferencia de tecnología, ha implicado la instalación de empresas transnacionales, por ejemplo, con la imposición, por ejemplo, de medidas que impliquen la colocación de economías internacionales en economías locales para la exportación, para la obtención de divisas, pero sobre todo para la transferencia tecnológica, para que justamente el mundo oriental, se puede decir, o los países en vías de desarrollo puedan obtener esta tecnología para avanzar hacia el camino del desarrollo económico. Con inversión extranjera. Por supuesto. ¿Cómo encaja la inversión, el capital, en los proyectos, en estos proyectos económicos que tienen un objetivo social, que incluso que están motivados por un concepto socialista del desarrollo, del bienestar? Sí, un debate que se dieron las economías justamente de los países emergentes o de los países que venían atravesando por proyectos socialistas en el siglo XX, a finales de los 80 y de los 90, fue ese gran debate entre el radicalismo liberal y una apertura hacia el mercado de manera gradual, sin delegar el papel del Estado en la conducción de la política. Y justamente en ese sentido vemos experiencias en donde se ha permitido abrirse al capital internacional o a la inversión extranjera directa, sin tener que en este caso dejar de lado la política social. Pudiéramos hablar justamente de la cantidad de personas que han salido de la pobreza en China o en Rusia, justamente porque no se ha delegado la conducción política y el objetivo estratégico del desarrollo económico. El capital se convierte en un aliado y es el Estado quien gobierna el capital y gobierna el mercado a favor del proyecto social. Sería más o menos en esos términos. Sí, cuando hay conducción política y donde hay objetivos estratégicos definidos, y uno de ellos, por ejemplo, debe ser construir sociedades más justas y más igualitarias, por supuesto que finalmente estas nuevas reformas económicas se deben convertir en palanca para el desarrollo. Por ejemplo, para los socialistas y las socialistas no hay posibilidad de desarrollo si no está el ser humano como centro y fin de la política económica. Por eso siempre hemos dicho que no hay nada más político que lo económico. En ese sentido creemos que son experiencias interesantes que analizar, sobre todo en perspectiva de la construcción del socialismo del siglo XXI, que para nosotros es un gran reto darle contenido. Hoy nosotros estamos en medio de un debate económico nacional y creemos que debemos aprender de las experiencias históricas para no repetir errores. ¿Qué podríamos decir contra el dogmatismo y el radicalismo trasnochado? Sí, es un deber hoy de quienes levantamos las banderas del socialismo no cometer errores en la construcción o en la conducción de nuestro proceso político. Errores que no sabe cuáles son. Así es. Hay suficientes experiencias sobre en todo, el mundo entero. Sobre todo porque hoy el mundo está amenazado por distintos, digamos, elementos que hacen que o el mundo cambia de rumbo o lamentablemente no va a haber mundo donde nosotros disputarnos, ni siquiera con el enemigo. ¿Cómo combatir los dogmas político? Bueno, uno de los principales elementos para combatir el dogmatismo es sin duda alguna el debate, el estudio y la profundización en algunos temas importantes para la toma de decisiones. Yo siempre he dicho que no se puede debatir sobre lo que no se conoce. Y creemos que allí es importantísimo la formación, la indagación y la investigación. Tampoco se puede confiar en lo que uno conoce. Así es. Así es. Son otras épocas. Y sobre todo nosotros tenemos el reto para legarle al mundo socialista nuevas teorías. Nosotros debemos ser capaces no solamente de aprender de las teorías Hay que reinventar, repensar los modelos. De las teorías ya elaboradas, sino reinventarnos, porque como lo dije al principio, el mundo es un mundo cambiante, el mundo hoy vive distintas amenazas que hace falta que justamente el bloque de los países
contrahegemónicos hagamos propuestas sólidas y propuestas viables, no solamente para nuestros países, sino para las distintas regiones del mundo y particularmente porque nosotros tenemos entre nuestros objetivos fundamentales transformar justamente la manera inequitativa, por ejemplo, cómo se distribuye la riqueza a nivel mundial. ¿Qué le dirías a quienes atacan el mercado, a quienes quieren gobernar la economía sin el mercado, incluso contra el mercado, a quienes rechazan la importancia de una alianza con el capital para usar el capital en beneficio del desarrollo económico y social? ¿Qué les diría a quienes combaten el mercado y el capital y no lo ponen a favor de los procesos revolucionarios? Pero me responde una vez que regresemos a los comerciales. Vale. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, ¿qué podemos responderle a los dogmáticos que rechazan el mercado y el capital en los procesos incluso de transición al socialismo? Sí, bueno, primero deberíamos decir que no hay nada más contrarrevolucionario que el dogmatismo, porque no permite el estudio, el análisis, una visión integral de las cosas, y bueno, no hay nada más contrario al marxismo, que es justamente el dogmatismo. Y no incorpora los cambios. No incorpora los cambios sociales, las realidades, sino que se queda con una fotografía quizás del pasado o una fotografía del presente, y nosotros siempre debemos apostarle a el estudio multidisciplinario de la economía, de los aspectos sociales, de los aspectos políticos, justamente como lo decía al principio, cuando tenemos un mundo interconectado. Creemos que hoy... En su mayoría capitalista, ¿no? Así es. Creemos que hoy, cuando Venezuela hoy justamente está transitando hacia el socialismo, hace falta pues nosotros colocar en perspectiva futura la cantidad de pasos o los procesos que debe dar Venezuela, por ejemplo, en materia de desarrollo de sus fuerzas productivas. Evidentemente eso no lo vamos a hacer solo los revolucionarios y las revolucionarias. El capital es importante. Por supuesto, no solamente el Estado, digamos, el presidente Nicolás hablaba un poco del estatismo como, digamos, una desviación que se ha cometido en algunas economías del bloque socialista, y creemos que es necesario entonces que con gobernanza económica nosotros podamos mirar en perspectiva el conjunto de opciones que debe tener hoy Venezuela. Además, Venezuela, en medio de, digamos, la crisis de su modelo rentista, necesita entonces poder no solamente ubicar nuevas fuentes de divisas, sino además necesita romper la brecha tecnológica que nos separa de los países occidentales, y por para ejemplo. eso es importante la inversión. Por supuesto, la inversión extranjera, y de hecho en la Asamblea Nacional Constituyente hoy se está debatiendo de una ley para la inversión extranjera. Para la promoción, sí, para la promoción de la inversión extranjera. La promoción y la protección de la inversión extranjera. Así es, la seguridad jurídica es importante, y de todo esto un elemento resaltante es que creo que hay la suficiente voluntad política desde el Estado venezolano para conducir los procesos, para gobernar la economía, pero sin duda alguna hoy nosotros debemos mirar en perspectiva no cortoplacista, sino a mediano y a largo plazo, los pasos que debe dar Venezuela para romper con su dependencia tecnológica, la dependencia, digamos, en materia de importación de alimentos, y eso hace falta pues mirarlo con mucha madurez política, con mucha madurez para la sensata toma de decisiones. ¿Qué estamos haciendo en el Centro de Altos Estudios del Desarrollo y de Economías Emergentes? Bueno, justamente desde el Centro de Altos Estudios para el Desarrollo y las Economías Emergentes, preocupados, inquietos, varios jóvenes venezolanos, profesionales, economistas y no economistas, estamos haciendo un esfuerzo por estudiar, por indagar las experiencias de las rutas transitadas por estos países que hoy se denominan economías emergentes, para aprender lo bueno, para aprender los errores, pero sobre todo también para, con muchísima humildad desde Venezuela, poder dar aportes para el mundo que se nos viene, no solamente en esta década, sino para las décadas futuras. Y lo más importante es que estamos viendo este espacio para el estudio, no para la investigación contemplativa, sino también en una investigación, una formación para la acción. Queremos nosotros y nosotras como jóvenes tener la responsabilidad política de estudiar las economías del mundo para dar mejores aportes a nuestro país. Hay canales de transferencia de información, análisis o
para participar en el debate? ¿Con el Sí. Estado, con la Asamblea Constituyente? Sí, por supuesto. Primero hay un debate importante en las casas de estudio de nuestro país. Hemos venido abriendo espacios para estos debates en instituciones públicas, en universidades, y creemos que hoy justamente la Asamblea Nacional Constituyente, ese debate que se ha abierto a nivel nacional, es un espacio propicio para dar estos debates. No hay recetas, no hay verdades absolutas, y creemos que justamente forma parte de la revolución en lo político, la democratización de estos debates, y hoy nosotros estamos dando un paso al frente para democratizar estos debates, para dar aportes a nuestro país, y sobre todo porque va a ser esta generación la que en 30, 40 años le corresponda rendir cuentas al país en función de lo que hoy podamos hacer para que Venezuela pueda transitar su camino hacia la ruptura total de la dependencia de la renta petrolera. Espero que puedan hacer aportes de inmediato, porque hay una crisis económica, hay una emergencia económica que requiere soluciones ya. Y además la revolución necesita ganar elecciones. Sí. Muchas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.